proyectarla. La voy a proyectar. Y empezamos. Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas, en este día que está un poquito frío, pero ojalá que el internet nos acompañe y hagamos nuestra clase completa. Les quiero dar la bienvenida. Vamos a empezar nuestra clase con una pequeña oración, la cual le voy a pedir a Mara que haga la oración hoy día. Amara, ¿quieres hacer la oración? Ya, a la cuenta de 3, todos juntamos nuestras manitos, cerramos nuestros ojos y oramos junto a la Mara. 1, 2, 3. En este día le queremos pedir a este Señor que nos acompañe en nuestras clases, que nos vaya bien en la prueba que vamos a tener el lunes, y también que nos cuide de este virus tan grande que no podemos nosotros defendernos, ya que aún no se sabe la vacuna que nos va a curar del todo, y también que acompañe a mis profesores para que no se enfermen de este virus y que mi mamá esté bien para que vuelva a estar bien y pueda estar bien ella y volver a estar con nosotros porque está en una cuarentena. Y también le queremos pedir que nos vaya bien en todas nuestras clases que vamos a tener este semestre y que nos vaya bien en las pruebas que nos quedan de este semestre. Ahora le queremos pedir, Diosito, amén. Amén. Muchas gracias, Amara, por tu oración. Ahora, antes de continuar con la clase, chiquillos, les voy a pedir a todos que por favor prendan su micrófono. Prendan su micrófono. ¿Ya? ¿Ya? El día, a ver, no fue ayer, antes de ayer, estuvo de cumpleaños una compañera que es muy amorosa, que habla siempre súper bien, que es muy participativa, y a mí, chiquillos, se me olvidó, porque mi cabeza loca, se me olvidó que teníamos que cantarle cumpleaños feliz, ¿ya? Así que quiero que hoy día todos los compañeros que estamos conectados de manera virtual, quiero que prendan su micrófono, el Maximiliano, el Agustín, la Madeleine, el Abner, ¿ya? Prendan su micrófono y le cantemos cumpleaños feliz a la Amara, que cumplió 10 años, ¿ya? Así que, a la 1, a las 2 y a las 3, todos, cumpleaños feliz, feliz. A ti, feliz cumpleaños, Amarita. Que los cumplas feliz. Bravo. Un aplauso para la Mara, chiquillos. Estuvo de cumpleaños. Todo un aplauso. Cumplió 10 años. Están cada día más grandes ustedes, oye. No crezcan tanto y no crezcan tan rápido. ¿Ya? Espero que lo hayas pasado súper bien, Amara, que hayas estado muy regaloneada junto a tu familia, que te hayan dado mucho cariño, mucho amor, cosa que yo estoy seguro de eso. Así que muchas, muchas felicidades, que sigas cumpliendo mucho más y no crezcas tan rápido, por favor. Gracias, profesor. De nada, mi amor. De nada. Ahí llegó justo el Eduardo. Ya. Ahora vamos a empezar la clase. Atención, ahora sí les voy a pedir a todos que apaguen su micrófono. Carlito, por favor, te voy a apagar el micrófono. Ahí sí. Muy bien. Como ya hicimos la oración, le cantamos el cumpleaños feliz a nuestra compañera, ¿cierto? Vamos a mencionar la fortaleza del carácter, que como ustedes saben esta semana corresponde a soy disciplinado. Y la frase que nos va a caracterizar hoy día es la siguiente: ser disciplinado o disciplinada significa que me comprometo personalmente con mi trabajo y me siento orgulloso de lo que hago. Evito hacer lo mínimo y solo por cumplir. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas disciplinadas siempre dan el máximo en todo lo que hacen, ¿ya? Siempre dan el máximo, nunca dan el mínimo, nunca trabajan por cumplir, sino que lo hacen con dedicación, con amor, con pasión, porque les gusta que las cosas les salgan bien, y eso es la característica principal de una persona disciplinada, ¿ya? Así que ahí les dejo este mensajito ahí. Ahora vamos a ver las normas de la clase. Primero, asistir puntualmente a las clases, ¿ya? Segundo, respetar los turnos de habla. Tercero, apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente y encenderlos solo cuando el profesor lo indique. Cuarto, mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con su nombre real.
5, levantar la mano cuando quieran dar su opinión. 6, está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7, no burlarse de los compañeros y escuchar con respeto todas las opiniones. 8, está prohibido comer durante las clases y tener mascotas en ellas. 9, al presentarte a las clases debes estar aseado con ropa adecuada para una clase escolar y con tus materiales en la mesa de estudio. Y 10, al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta, será eliminado de la clase teniendo la opción solo de ingresar a la clase siguiente. ¿Ya? Antes de iniciar, dice así, observen la siguiente imagen. Recuerden que estamos en clases de ciencias naturales. Observen la siguiente imagen, reflexionen en torno a ella y respondan las preguntas que el profesor va a hacer usando el chat de Zoom. ¿Ya? Miren acá, observen esta imagen que se titula Acuario, ¿ya? Este es un acuario. Fíjense ahí los elementos que hay en ese acuario, las características, los seres vivos y los seres no vivos que se pueden apreciar ahí, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los seres vivos o cómo nosotros identificamos a los seres vivos y cuáles son los seres no vivos? Entonces, en relación a esta imagen, respondan usando el chat cuáles son los elementos vivos y no vivos. Primero, díganme los elementos vivos que hay en este ambiente. ¿Cuáles son los elementos vivos? Los leo, a ver. Ya, súper. Ahí me están llegando respuestas. He leído varias. Los peces, las algas y las plantas son lo que más se repiten. Peces, ya, muy bien. Los peces y las algas, excelente. Muy bien. Ahora, nómbrenme y escriban en el chat los elementos no vivos que se observan en este acuario. Los no vivos, ¿cuáles son? Los no vivos, ya, ahí me están llegando respuestas. ¿Qué más? Hay otros elementos no vivos ahí. Ya. Si hay agua, también hay otro elemento que se siente cuando hay agua, que empieza con H, H y U, hume, ay, no me acuerdo. ¿Qué será la hume no sé qué? Ya, la humedad, bien, la humedad. Ahí, ¿cómo está este acuario? ¿Está con luz o está sin luz? ¿La luz será un elemento vivo o un elemento no vivo? Ojo ahí. La luz también es un elemento no vivo. Piedra, agua, madera, vidrio, luz, ¿ya? La madera es un elemento vivo, ¿ya? Porque la madera forma parte de las plantas. Ahora, si la encontramos tallada y cortada, ahí sería un elemento no vivo, ¿ya? La luz, excelente. Muy bien. Aprendan a identificar ya los elementos vivos y no vivos de un ecosistema. Influyen, miren esta pregunta, ¿influyen los elementos no vivos en los seres vivos? Por ejemplo, hagan este ejercicio. Profe, se pegó. Ya, esperemos un poquitito el internet. Profe, se pegó. ¿Me escuchan ahora? Yo sí lo escucho, profe. Ya. Fabiana, ¿me ves ahora? Sí lo escucho, pero pegado. Ya, apaga la camarita por mientras hasta cuando se restablezca tu internet. Miren esta pregunta que les voy a hacer ahora. ¿Influyen los elementos no vivos en los seres vivos? Plantéese esta situación. Un elemento no vivo es el agua y un ser vivo es el pez. ¿Influye el agua en el pez? ¿Qué creen ustedes? Respondan usando el chat. Ya ahí me están respondiendo algunos. ¿Qué me responden los demás? A ver. Ya. Ahora tomen en cuenta esta otra situación. Los seres humanos, ¿cierto? Somos seres vivos. Y el aire o el oxígeno es un ser no vivo. ¿Influye este elemento no vivo en los seres humanos? ¿Qué creen ustedes? Ya, perfecto. Súper. Entonces la pregunta final dice, ¿influyen los elementos no vivos en los seres vivos?
Eso, excelente. Muy bien. Exactamente como ustedes respondieron y como ustedes reflexionaron, los seres vivos, no importa, Carlitos, si no la ves, ya el internet te va a llegar luego. Apaga tu camarita y a lo mejor ahí se te restablece, ¿ya? ¿Ve? ¿Viste mi respuesta? Sí, la vi, sí la leí, ¿ya? Como todos me respondieron, exactamente los elementos no vivos influyen en los seres vivos porque nosotros dependemos de estos para poder sobrevivir, ¿ya? Muy bien. La clase de hoy es miércoles 24 de noviembre, ¿cierto?, del año 2021, y el objetivo de la clase es reconocer los elementos vivos y no vivos de un ecosistema. Tienen 2 minutos para escribir el objetivo desde ahora ya. 2 minutos, corre el tiempo. ¿Este es de ciencia el objetivo, profe? Sí, es de ciencias. Es que siempre pensábamos algunas veces por matemáticas. Claro, ahora vamos a empezar por ciencias, ¿ya? Ciencias esto. Ya. Profe, ¿estamos en lenguaje? No, en ciencias, Alondra. Lenguaje ya terminamos todo el contenido. Profesor, que Dígame. mi mamá me estaba preguntando que cuáles libros habían que ir a dejar, los cuadernos y los libros, o solo los libros. Solo los libros. Listo. Ya, muy bien. Esperemos a los demás. Profesor, Dígame. ¿y los cuadernos los vamos a ir a dejar? Sí, pero yo voy a dar la fecha cuando lo tienen que venir a dejar. Ah, ya. Quedan 30 segundos. Listo, profe. Ok. Muy bien, todos los que estáis viendo ahí que ya terminaron y que ya me Profe, dijeron que le estoy estaban levantando listos. la mano. Sí, sí, aquí estoy viendo. Muy bien. Profe, le estoy levantando el dedo. Sí, mi amor, si te vi, Sofía. 10 segundos. Ya, muy bien. Entonces, ese es el objetivo. Nosotros en esta clase vamos a analizar de nuevo cómo trabajan los seres vivos y los no vivos, la relación que existe entre ellos, que nosotros ya vimos que es muy importante, y en base a eso vamos a ir respondiendo preguntas en nuestro CT, ¿ya? Ahí están las clases de hoy, clase número 2 ya de la unidad número 9. Entonces, lo primero que yo quiero recordarle acá es el concepto de elementos vivos y no vivos en un ecosistema, ¿ya? Elementos vivos y no vivos en un ecosistema. Dice así, todos los ecosistemas están formados por dos tipos de elementos, ¿cierto? Están los elementos vivos, que son los elementos bióticos, y todos estos son aquellos que, como dice el título, están vivos, como los animales, las plantas, los hongos, las bacterias. Y también están los elementos no vivos o abióticos, que son los elementos sin vida. Y por ejemplo, acá encontramos la tierra, el agua, el aire, las rocas, la temperatura fría, templada, calurosa, la humedad, la luz, etc. Aquí una imagen de un ecosistema en donde yo puedo encontrar tanto elementos vivos como elementos no vivos. Elementos vivos como el zorro, el oso, la ardilla, el pudú, el pez, ¿cierto? Y elementos no vivos como las rocas, la tierra, el agua, la humedad, la temperatura, el calor, ya que son elementos que no se ven, pero se pueden sentir si estamos en algún lugar. Observen la siguiente imagen, todos mirando acá. Alondra, mira la pantalla. Dice, reflexionen en torno a ella y luego escuchen lo que el profesor va a verbalizar. Respondan usando el chat de Zoom. Miren aquí.
hay una planta que está metida en un mueble, ¿ya? Entonces, en relación a esta imagen, reflexionen, dice, si ponemos una planta dentro de un closet o mueble, con el tiempo, esta se va a morir. Las plantas dependen no solo de luz, sino que de la cantidad de agua que reciben y el tipo de suelo en el que crecen. Entonces, ¿la planta depende solo de elementos vivos? ¿Qué creen ustedes? Me responden usando el chat. ¿La planta depende solo de elementos vivos? Los leo. Ahí me están llegando respuestas. Cuando me lleguen más, vamos a analizarlas todas. Excelente, como la mayoría de las respuestas, todas ya me han llegado, la planta no solamente depende de elementos vivos, también hay elementos no vivos que hacen necesaria, ¿cierto?, su supervivencia, como es el agua, la temperatura, la tierra que se va a plantar, ¿cierto?, etcétera. Muy bien. Fabiana, ¿qué me quiere decir? Que a mí no me sale ni una imagen, dice. A mí me sale en relación a esta imagen, pero no me sale nada. A ver, voy a proyectarla de nuevo, Fabi. ¿Ahora la ves? Ahí sí. Ya, perfecto. La segunda pregunta, chiquillos, que le tengo que hacer en relación a esto, dice, ¿de qué elementos no vivos depende la planta? ¿De qué elementos no vivos depende la planta? Utilicen el chat de Zoom para responderme. Ya, Juliana ahí ya me respondió. Sin querer me respondió. Ya, ahí Benjamín Pinto igual me está respondiendo. ¿Qué me responden los demás? Ya. Ya, tierra, agua y humedad, me dicen Antonia, ¿necesita solamente eso? ¿Necesita algo como calor, temperatura? ¿Necesitará? Humedad, bien, humedad es con H, por si acaso, luz, ¿ya? Luz, sol, aire, muy bien, agua, tierra, humedad y sol, excelente. Esta planta, al ser un ser vivo, depende de elementos no vivos, como por ejemplo los que me nombraron ustedes, que son la tierra, ¿cierto? El agua, la luz, la humedad para poder crecer, etcétera, etcétera. El aire, el oxígeno, ¿ya? Profe. Muy bien, dígame. ¿También necesita viento la planta? Aire, aire, viento, ya, oxígeno, a eso se refiere. Observen esta otra imagen ahora, reflexionen en torno a ella y luego escuchen lo que el profesor va a verbalizar y respondanlas usando el chat de Zoom. Miren aquí, comparen estas dos imágenes. Un hombre buceando, ¿cierto? Y un pez fuera del agua. Un hombre buceando arriba y un pez fuera del agua. En relación a esta imagen, ¿qué necesidades tienen los peces y las personas que bucean? Respóndanme usando el chat. ¿Qué necesidades tienen los peces y las personas que bucean? Profesor, Dígame. yo no veo la imagen. ¿No ven la imagen? La voy a compartir de nuevo. ¿Ahora la ves, Julián? Ahora. Ya. La pregunta es, ¿qué necesidades tienen los peces para estar vivos y qué necesidades tienen las personas para bucear debajo del agua? ¿Qué necesitan? Los leo en el chat. Ya, ahí me están respondiendo. Oxígeno, me dice el Elías y Bastián. Sí, para estar debajo del océano, los seres humanos para poder bucear necesitan oxígeno, respirar cada uno, me dice la Antonia. Aire, agua, agüita. Pero para bucear, ¿qué necesitan los humanos y qué necesitan los peces? Los peces igual consumen oxígeno, pero consumen el oxígeno que está dentro de las moléculas de agua. ¿Ya? Bien, oxígeno, oxígeno, mar. Muy bien. Las personas quieren saber qué tipo de peces hay y el pez, si está sin agua, se mueren los peces. Ya, ya. Ojo, ojo muy bien, acá. Ya, algunos me dieron otro tipo de respuestas un poquito más elaboradas, ya, más completas. Pero dime, Manuel. Le quería poner algo en el chat, pero es un poco largo. Escríbelo nomás. Escríbelo nomás. ¿Ya? Yeah. Entonces, ¿qué necesidades tienen los peces y las personas? Ambos consumimos oxígeno, tanto los peces como las personas. Nosotros consumimos oxígeno del aire
y los peces consumen el oxígeno que están en las moléculas del agua. Recuerden que el agua se denomina químicamente H2O, es decir, que tiene 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y esa de oxígeno es la que ocupan los peces con sus bronquios para poder utilizarla como oxígeno y que puedan ellos sobrevivir. Segunda pregunta, dice así: ¿qué le ocurre a un pez fuera del agua y por qué? Respondan usando el chat. Dime. ¿Los peces tienen fea la boca? Ese pez, sí, hay otros peces que son más bonitos. Respondan esa pregunta. ¿Qué le ocurre a un pez fuera del agua y por qué? Ya ahí me están respondiendo, me han respondido 2 estudiantes. Profe, Dígame. ¿me puede cambiar el nombre, por favor? Ya, te renombro. Ahí está. Exacto, tal como Profesor. todos me están diciendo. Sí, Manuel. ¿Vio lo que le puse? Sí, sí lo vi, estaba bien. Tal como ustedes me están respondiendo a esta pregunta, ¿qué le ocurre a un pez fuera del agua y por qué se muere el pez? ¿Cierto? Porque está fuera de su hábitat y no puede respirar. ¿Ya? Muy bien, miren esta otra pregunta. ¿Y qué relación hay entre el pez y el agua? Respondan usando el chat. ¿Qué relación hay entre el pez y el agua? Y ahí la Fabiana sin querer me respondió al tiro esta pregunta. A ver qué me responden los demás. Ya, el Benjamín Pinto, bien. ¿Qué es su hábitat o su oxígeno? Bien. Hábitat es con H y B larga, por si acaso, para que lo corrijan, porque si no están con agua se mueren. Que el agua le da oxígeno, que el pez vive en el agua. Ya, bien, excelente. Muy bien. Esta otra pregunta. ¿Qué le ocurriría a una persona si bucea sin tanque de oxígeno y por qué? ¿Qué le ocurriría a una persona si bucea sin tanque de oxígeno? ¿Por qué? Me responden usando el chat. Ya, el Carlito me dice, se ahoga, muere ahogado porque no puede respirar en el agua. Bien, se ahogaría. Ahogaría es con H intermedia, entre la A y la O lleva un H. Muy bien, Valentina, se ahoga, se ahoga. ¿Por qué se ahoga? ¿Por qué se ahogaría la persona? Ya, bien, Antonia, se muere porque no está respirando oxígeno de la superficie. Se muere, se queda sin respirar. Bien, Dylan. Excelente respuesta, no tiene oxígeno. Muy, muy bien. Todas sus respuestas muy, muy, muy acordes a lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación hay entre las personas y el oxígeno? Respondan esa pregunta. ¿Qué relación hay entre las personas y el oxígeno? Ya ahí me están respondiendo. ¿Cómo, profe, es que se escuchó pegado? ¿Qué relación hay entre las personas y el oxígeno? ¿Ya? ¿Digan que pueden vivir las personas? ¿Ya? Con el oxígeno pueden vivir. Ya, ahí entendí. Hice la relación. Ya, ahí entendí. ¿Ya? Muy bien, exactamente. Entonces, ¿qué relación hay entre las personas y el oxígeno? Que las personas no pueden vivir sin oxígeno o pueden vivir solo con oxígeno. ¿Ya? Entonces, en conclusión, hasta el momento lo que hemos visto y lo que hemos estudiado es que los elementos vivos y los elementos no vivos están muy, muy relacionados porque no podemos vivir sin los otros. ¿Ya? Los humanos no podemos vivir sin el oxígeno, ¿cierto? Y los peces no pueden vivir sin el agua, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, le pasa lo mismo, por ejemplo, a las plantas, ¿ya? Las plantas no pueden vivir, es un ser vivo, la planta es un ser vivo y no puede vivir sin la humedad, sin la luz, sin la temperatura, ya que son elementos no vivos, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren acá, dice, la relación entre los elementos vivos y no vivos de un ambiente.
Dice así: los ejemplos anteriores muestran que los elementos no vivos de un ambiente se relacionan con los seres vivos de ese ambiente, o sea, interactúan entre sí. Estas interacciones se producen entre los seres vivos y no vivos de un lugar determinado y en conjunto forman un ecosistema. Y ahí hay otra foto con un ecosistema, ¿cierto?, donde están interactuando tanto seres vivos como seres no vivos, están relacionando. Recuerden, los seres vivos están muy relacionados con los seres no vivos porque los seres no vivos nos ayudan a sobrevivir. En el caso del pez, que es un ser vivo, los seres no vivos que nos ayudan a vivir son el agua, la temperatura, la humedad, ¿cierto? En el caso de las plantas, que es un ser vivo, les ayudan a vivir los elementos no vivos, que son el agua, la temperatura, la humedad, ¿cierto? La luz, etc. ¿Ya? Por eso estamos muy, muy relacionados. En el caso de nosotros, los seres humanos, somos seres vivos y dependemos de un ser no vivo, que es el oxígeno, porque sin el oxígeno no podemos respirar y nos moriríamos. Práctica guiada. Observen el siguiente video, todos de muy atento, reflexionen en torno a él y pongan mucha atención en las pausas que realizará el profesor. Luego vamos a completar las actividades número 1 y 2 de la página número 6 y 7. Agustín, mencióname lo que tenemos que hacer y después le pregunto a la Alondra. ¿Yo? Sí. Tenemos que ver un video. Y después de ver el video, ¿qué páginas? La página 1 y 2. No, de nuevo voy a repetir. Pon atención, Agustín. Observen el siguiente video, reflexionen en torno a él y pongan mucha atención en las pausas que se realizarán. Luego, completen las actividades 1 y 2 de la página 6 y 7. De nuevo, Agustín, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que observar el video, reflexionar en torno a él y tenemos que poner atención a las pausas y luego tenemos que completar la actividad número 1 y 2 de la página número 6 y 7 del 7. Muy bien. Alondra, activa tu micrófono. Ahora tú, con un desafío mayor. Dime, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver el video, Ya, bien. poner atención en los pasos que va poniendo el profe. Bien. Responder Las preguntas las preguntas 1 y 2 de la página 6 y 7. 6 y 7. Excelente. Muy bien. Entonces, atención al video, ¿ya? Lo voy a proyectar. Voy a mejorar el audio aquí. Compartir sonido. Quiero que todos, a la cuenta de 3, pongamos posición de atención para que todos estén atentos en el video. 1, 2, 3. Posición de atención. Ya, excelente los que lo hicieron. Muy bien. Ahora, atención al video, porque les voy a mostrar aquí un video sobre los ecosistemas que deben ver y vamos a analizarlos, ¿ya? Miren acá. Este es un video que está en inglés, por lo tanto tienen que ir ustedes leyendo los subtítulos, ¿ya? Mucha, mucha atención. Our planet, a world of shifting landscapes, each with different challenges for the creatures who make it their home. ¿Sí? ¿Cómo? No salen No las hay letras. letras. No importa, porque Sí, no hay nos tenemos que fijar en el ecosistema. La letra no es da lo mismo. Nos fijémoslo en los ecosistemas porque es una actividad más de observación. Diving deep under the water's surface, we can see Fíjense, how aquí hay un one animal ecosistema. has evolved Ya for estamos the viendo uno. underwater world it inhabits. Fíjese cómo son los elementos vivos The y no vivos octopus. presentes. ¿He pegado el video, profe? With its 8 arms, ¿Cómo? it propels itself. ¿Cómo? Está todo pegado el video. Pegado el video. Ya, lo vamos a volver Sí. a compartir entonces. Esperen un poquito. ¿No está pegado, profe? Ya, ahora lo vamos a compartir de nuevo, no importa. Along the seabed, ¿Ven ahora? our planet,
A world of shifting landscapes, each with different challenges for the creatures who make it their home. Diving deep under the water's surface, we can see how one animal has evolved for the underwater world it inhabits. Vivos y no vivos. The octopus. With its 8 arms, it propels itself along the seabed, sometimes swimming, climbing over rocks, feeling its way. Vayan ustedes pensando The suckers covering its body are taste receptors. Imagine your body covered in hundreds of tongues. What would you taste as you moved along the ocean floor? The octopus is a master of disguise. Being spineless, without a single bone in its body, means it can do this. Squeeze into a tight spot and disappear when necessary. Like the octopus in the ocean, animals and plants all over the world have special ways of surviving in the place where they live. Their habitat. Whether it's woodland, water, deserts, or mountains. A habitat holds everything a creature needs to live and grow. Food, shelter, air, and water. Plants provide shelter and food for herbivores, who in turn are prey for predators. In one way or another, they all depend on each other. And they all have evolved and adapted to the place that they call home. Like these 3 bears. They're distantly related, but they live in very different places. Fíjense el ecosistema del From oso the polar. far frozen El north del oso polar, fíjense. to lush woodlands and the sweltering heat of a bamboo forest. In the past, these bears have shared a common ancestor. But now they have all changed and adapted to their local habitat. How are they different? What has changed? What kind of environment have they adapted to? Polar bears have thick white coats, keeping them warm and making them less visible in the icy Arctic. There are very few hiding places here. These bears have the most sensitive noses of any mammal. They can smell a seal several kilometers away. They can swim for days on end in freezing water. Their fur repels water, and their forepaws are round and Mira, webbed, pon atención al video. great for swimming and walking on soft snow. Giant panda. Ya, hasta ahí teníamos que llegar viendo el video. Miren ahora, abran su libro, ¿cierto? En la página que les dije anteriormente, páginas 6 y 7, si mal no recuerdo. Entonces, dice, observa un ser vivo de un ecosistema y responde, ¿cuál fue el primer ecosistema que yo les dije que observaran? Respóndanme usando el chat. ¿Cuál fue el primer ecosistema que vimos? Ya, el del pulpo. Ahí diría el del pulpo fue el primero. ¿Y cómo yo podría definir el ecosistema del pulpo? ¿Es ríos, montañas, nieve, es océano? Ya, perfecto. Entonces, acá, en la primera pregunta que dice lugar, vamos a colocar el océano. ¿Ya? El océano. La hora a las que lo vimos, vamos a colocar la hora, son las 14 horas. ¿Ya? Nombre del ser vivo observado, el pulpo.
Ahí tenemos nuestra primera parte. Vamos completando. Listo. ¿Ya? Dígame. Sales que vi y las cosas no vivas las anoté en una hojita. Perfecto, muy bien. Estás tomando apuntes, te felicito. Ahora dice, dibuja y rotula. ¿Qué vamos a dibujar y rotular? ¿Cómo era el ambiente o el hábitat del pulpo? Miren cómo lo voy a hacer yo. El pulpo tiene 8 tentáculos, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene un ojo, una nariz. Y al lado habían peces. Habían peces, ¿cierto? Había mucha agua. Habían algas. Habían rocas. Habían como unas piedras gigantes. Ahí están las piedras gigantes. Había tierra o arena en el fondo del mar, ¿cierto? Profesor, Dígame. ¿usted sabía que existía un pez llamado el pez piedra? No tenía idea. Se mimetiza con las piedras. Sí, pero él tiene una peligroso. aguja. Ah, ya. ¿Ah? Y arribita, Es ¿cierto? peligroso si te pisas, porque se camufla, lo podéis pisar. Ah, sí. Profe. Atención, dígame, Rodney. Tiene una espina. Al pulpo no se le ve la boca. No, pero por eso yo le pinté la nariz nada más. Ay, ya. ¿Ya? Yo intuyo, como se podía ver el fondo del mar, que había luz. Eso es inferir información. ¿Ya? Por lo tanto, yo dibujando todo esto, yo ya tengo mucha información sobre cómo era el hábitat de este ser vivo que era el pulpo. Hagan sus dibujos, tienen 2 minutos para hacerlo y después contestamos las condiciones físicas del lugar observado. Profesor, yo ya lo terminé. Ya, ¿Puedo muy bien. Sí, se puede pintar. Ya. Lo estoy observando los que van terminando. Maxi, trata de prender tu camarita. Ariel igual, Valentina igual. Yo no sé hacer peces y yo miré el de este y lo hice así, me quedó bien, A verlo. mire. Mire. Ah, te quedó súper, ¿viste? Traten de prender su camarita los que puedan. El Rodney igual puede prender su camarita. Eduardo. Ya. Una vez que tenemos nosotros esto listo, yo les pregunto a ustedes, Madeleine, activa tu cámara, o sea, tu micrófono, perdón. Ya. Madeleine, condiciones físicas del lugar observado. Encierra en un círculo la respuesta correcta. ¿Cómo era la luminosidad? ¿Había sombra, semisombra o había luz? Había luz. ¿Pero había mucha luz? ¿Se veía muy luminoso o había un poquito de sombra? Había un poquito de sombra. Entonces, ¿cuál será la alternativa correcta? ¿A, B o C? La 1, la A. La A, ya, pero ¿había mucha sombra o también se podía ver? ¿Se podía ver? Entonces vamos a marcar la letra D, que corresponde a semisombra, ¿ya? Porque era un lugar que estaba un poquito oscuro, pero también había luz con el cual se podía ver. Alondra, activa tu micrófono. Si estamos hablando del fondo del mar, ¿cómo será la temperatura ahí? ¿Habrá calor? ¿Será tibio o será frío? En el fondo del mar. ¿Cómo? Frío. Frío, ¿cierto? Y entonces cerramos frío. Antonia Durán, activa tu micrófono. ¿Cómo será la humedad? ¿Será seco, húmedo o bajo el agua? Húmedo. ¿O bajo el agua? Bajo el agua. Bajo el agua, ¿cierto? Bajo el agua. Igual es húmedo, pero lo más correcto aquí es decir bajo el agua porque está en el océano. Y una vez que terminamos eso, nos preguntan... Te dijo cómo será la humedad y la humedad es húmeda. Claro.
Dice, las condiciones del ser vivo observado. Responde las siguientes preguntas según el ser vivo observado. Benjamín Pinto, activa tu micrófono. Según lo que nosotros registramos acá, ¿el pulpo se encuentra cerca o lejos de la luz? Cerca. Cerca, ¿cierto? Cerca. ¿Prefiere el frío o el calor, Esteban? ¿Qué crees tú? ¿El frío porque está en el fondo del mar? Exacto, el frío porque está en el fondo del mar y ahí es un ambiente frío. Dylan, ¿vive cerca de la humedad o en un lugar seco? En un lugar, la humedad es algo, Húmedo, mojado. humedad, Ya, entonces vive cerca de la humedad, porque vive en el fondo del mar. Muy bien. Y por último, ¿de qué se alimenta? Esta me la va a responder Madeleine. ¿De qué se alimentará el pulpo? ¿De qué se alimenta? ¿De los peces? Ya, de peces. Hay algunos que comen peces pequeños. ¿Qué otra cosa podrán comer el pulpo que hay en el fondo del mar, Sofía? Que soy una ¿Cómo se llamarán esta? Profe, yo sé. A ver, Antonia. De crustáceos. Crustáceos, bien. Manuel, ¿cuál iba a decir tú? iba a decir lo mismo que dijo la Antonia. Ya, yo dibujé unos acá, miren, estoy dibujando otros. ¿De qué más se alimentará el pulpo? Moluscos, bien, moluscos. Algas. Y algas, ¿ya? Moluscos, algas, muy bien. Ahí colocamos varios elementos, ¿ya? Ahora ustedes den vuelta a la página a la que viene, ¿ya? En donde vamos a analizar el segundo hábitat, ¿ya? El segundo hábitat, ahí está el hábitat ese. Segundo hábitat que tenemos que analizar. ¿Y cuál fue el segundo hábitat que nosotros vimos? Escríbanmelo aquí en el chat. Lobo. ¿Cuál fue el segundo hábitat? ¿El hábitat de qué animal? No era el lobo. ¿Era de un tipo de oso? No, no era el zorro, era un oso. ¿Qué tipo de oso? ¿El oso polar? ¿El oso gris? ¿Cuál era? El oso polar, excelente. pero primero vimos otro y después vimos el oso polar. Sí, que vimos 3 tipos de ambiente, pero yo dije que pusiéramos atención al del pulpo y al del oso polar. ¿Se acuerdan? Entonces, lugar, el segundo ambiente, ¿qué lugar era? La Antártida. La Antártida o la nieve, ¿cierto? Coloquemos la Antártida porque ahí viven el oso polar. El oso polar no vive en la Antártida, vive en el Polo Norte. Polo Norte. Sí, ¿Ya? vive en el Polo Norte. Polo Norte. Hora, también lo vimos a las 14 horas. Nombre del ser vivo observado, oso polar. Oso polar. Dibuja y rotula. ¿Ya? Vamos a dibujar aquí al oso polar. Yo lo voy a tratar de dibujar lo mejor que pueda, ¿ya? No se rían de mi dibujo. Profe, Dígame. yo había escrito la cuestión del pulpo en la página 7. Ah, La voy ahí a cambiar está. para el otro lado. Ahí está mi oso polar. No se rían de mi oso polar, ¿ya? Yo, según lo que vi en el video... El mío parece un pato. Vi que había mucha nieve, ¿cierto? Y voy a tratar de dibujar todos los elementos posibles que hay ahí, ¿ya? Voy a tratar de simular el viento, ¿ya? El viento, las ráfagas de viento que habían. Ráfagas de viento.
Ahí se podía observar el oso polar, por lo tanto, intuyo que también había un poquito de sol, ¿cierto? Y el sol proporciona luz. Y también intuyo que había nubes, ¿cierto? Habían nubes, porque estaba nublado, no se veía el cielo azul, ¿ya? Ahí está el ambiente o el hábitat del oso. Profe, Dígame, yo ya me estoy riendo de tu oso polar. ¿no parece oso? ¿Parece un bisonte? No. Era casi El mío parece un pato. ¿El mío? Es un gato, un perro. Ah, sí, no parece oso polar. El mío parece un conejo. El mío parece perro. Ya, pero lo importante es que cada uno lo entiende a su manera. Está bonito. Entonces, veamos aquí. Condiciones físicas del lugar observado. Primero, luminosidad. Valentina, activa tu micrófono. Ya, Valentina, ¿cómo era la luminosidad? ¿Había sombra, semisombra o había luz? luz. Había luz, excelente. Sofía, activa tu micrófono. Listo. Sofi, ¿cómo era la temperatura? ¿Hacía calor, era tibio o hacía frío? Hacía mucho frío. Hacía mucho frío. Ojo con esta. A ver, Esteban, activa tu micrófono. ¿Cómo era la humedad? ¿Era seco, era húmedo o bajo el agua? ¿Cómo? ¿Húmedo? ¿El ambiente era húmedo? O sea, ¿se veía que el oso estaba mojado? No estaba bajo el agua tampoco. Entonces, ¿cómo será el ambiente? Contradictorio. Seco, el ambiente era seco, a pesar de que estaba en un ambiente frío, ¿cierto? El ambiente era seco porque no había mucha humedad ni estaba debajo del agua, pero hacía frío, pero el ambiente era seco porque no hacía ni calor ni había tanta temperatura para decir que estaba un poco húmedo, el ambiente es seco. Condiciones del ser vivo. Ya. Condiciones del ser vivo observado. Fabiana, activa tu micrófono. Fabi, ¿el oso polar se encuentra cerca o lejos de la luz? Lejos. ¿Lo alcanza la luz o no lo alcanza? Cerca, ¿ya? Cerca. Muy bien. Maximiliano, activa tu micrófono. Listo. Maxi, ¿el oso prefiere el frío o el calor? El frío. El frío. Profe, mire. Muy bien. Rodney, activa tu micrófono. Listo. ¿El oso vive cerca de la humedad o en un lugar seco? En un lugar seco. En un lugar seco. Se alimenta de peces. Todavía no llegamos a eso, en un lugar seco. Y por último, Agustín Salazar, ¿de qué se alimenta? De peces. De peces. Yo tengo otra, profesor. ¿De qué más se alimenta, Manuel? De la... Ay, no me... De los... de los lobos marinos. Ya, focas, ya, focas, los lobos marinos no sobreviven ahí, son focas, ¿ya? Eso. Focas. Es que Muy no bien. me acuerdo el nombre. Sí, muy bien, ahí estamos con nuestros dos hábitats analizados ya. Completen Profe. eso y pasamos a la siguiente. Dígame. Que yo con las focas me confundo, que hay unos iguales que son como las focas, los lobos marinos. Los lobos marinos son un poquito más grandes que las focas. Es que se parecen, yo siempre ¿Te me parecen? confundo. Sí. Ya, miren aquí. Una vez que terminamos de analizar nuestro segundo hábitat, pasamos a la página que viene después, práctica independiente. Y dice así: en base a lo realizado en la actividad anterior, respondan la actividad número 3 de la página número 8. ¿Ah? Profe, me faltaba la última. Ahí está. Se escucha pegado, profe. ¿Me escucho pegado o se ve pegado? Yo lo veo. Cuando iba a pasar a la otra página, se estaba ¿Ya? escuchando todo pegado. Ah, ya, pero ahora me escucho bien. Sí, un poquito nomás Listo, pegado. profe. Ya.
Ya, muy bien. Ahora vamos a pasar a la práctica independiente. Página número 8 y dice así, atención. ¿Qué interacción se observó entre el animal y la luminosidad? Hablemos del pulpo, ¿ya? Enfoquémonos en el pulpo. ¿Qué interacción se observó entre el animal y la luminosidad? Respóndanme usando el chat. ¿El pulpo se acercaba, no se alejaba, se mantenía entre medio de la luminosidad? ¿Cómo se mantenía o cómo era la relación del pulpo con la luminosidad? Entre medio. Ya, entre medio. Entonces aquí vamos a colocar el pulpo. El pulpo se encontraba exactamente ahí como me respondió la Fabiana. Entre medio de la luz y la sombra. No en el chat, estamos respondiendo ya a la página número 8. ¿Ya? Después la pregunta B. Emanuel, activa tu micrófono. Ya. Emanuel, ¿qué interacción se observó entre el animal y la temperatura? ¿Pero de qué animal? El pulpo. Ah, estaba, si era un poco el fondo del mar y se mostraba un poco de luz nomás, yo me imagino que hacía un poco de frío y a la vez un poquito nomás de calor. Entonces, ¿cómo le gustaba la temperatura al pulpo? Tibia, ¿Tibia o fría? fría. Fría porque estaba en el fondo del mar. Al pulpo le gusta... Pero al profesor yo le decía tibia porque había otro pulpo que estaba más en el fondo del mar y es más grande. Sí, pero ten en cuenta que el calor no llega tanto al fondo del mar, por lo tanto, ¿cómo va a ser la temperatura? Bueno, Fría. Fría. Después viene esta que me va a responder Dominic, activa tu micrófono. Dominic, ¿qué interacción se observó entre el animal y la humedad? ¿Al pulpo le gustaba la humedad o no le gustaba la humedad? Sí, sí, le gustaba. Entonces, al pulpo, Profesor, dígame. tengo que apagar mi cámara para comer, es que me trajeron el almuerzo. Bueno, le gustaba la humedad. Y por último, esta se la voy a preguntar al Benjamín Pinto. Benjamín Pinto, activa tu micrófono. Listo, profe. Benjamín, según lo que hemos estudiado en la clase 1 y la clase 2 hasta el momento, ¿qué es un ecosistema? El tema de que Chile tiene que terminar la violencia política y algunos... Un ecosistema es donde muestran donde viven por un grupo de personas que no los animales. ¿Ya? ¿Y qué tipo de animales? O en vez de animales coloquemos seres. ¿Qué tipo de seres? Pulpos, ¿Ya? ¿Y el pulpo es un ser vivo o un ser no vivo? ser vivo. ¿Ya? Y aparte de los seres vivos, ¿qué otro tipo de seres viven en un ecosistema? ¿Me repite la pregunta? Aparte del ser vivo del pulpo, el zorro que tú me dices, ¿qué otro tipo de seres vivos, qué otros tipos de seres viven en un ecosistema? El oso polar. Ya, pero esos son seres vivos. Vamos bien, esos son seres vivos. Pero hay otro tipo de seres que viven ahí, ¿o no? Que tú puedes encontrar en un ecosistema. Por ejemplo, la luz, la temperatura, la humedad, ¿son seres vivos o no vivos? No vivos. ¿Y tú los puedes encontrar en un ecosistema? No.
no se puede encontrar en un ecosistema. Sí, sí. Entonces, un ecosistema es un lugar donde habitan, ¿qué cosas? Seres vivos y seres no vivos. Excelente. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Es un lugar. Profe, se me había salido la clase. Sí, te acabo de aceptar, no te preocupes. En donde habitan seres vivos y seres no vivos. ¿Ya? Ahí está, una muy buena definición de lo que es un ecosistema. ¿Ya? Apréndanse esa definición porque puede aparecer en la prueba, en el ticket de salida. Un ecosistema es un lugar en donde habitan seres vivos y seres no vivos. Profe, espera para sacarle una foto. Porque Ok. es que no se veía nada. Profesor, Dígame. mañana cuando vaya a buscar los útiles escolares, ahí voy a pasar a buscar el libro de ¿Cuál? ciencia. Ya, El libro de ciencia y si puedo voy a buscar también el libro de ¿cómo se llama? De inglés. ya, ok. Profesor, Dígame. ay, ¿cómo era? ¿Cuál va a ser el ticket de salida? Ahora lo vamos a mostrar. Allá. ¿Ya? Atención, miren aquí. Miren, dice así. Para finalizar, entonces reflexionemos. Dice, ¿qué es un ecosistema? Como ustedes y como el Benjamín nos mostró, un ecosistema es un lugar en donde habitan distintos tipos de seres, y estos seres son seres vivos, como las plantas, los animales, los peces, ¿cierto? Y seres no vivos, como son las rocas, la tierra, la humedad, la temperatura, el calor, el frío, el agua, ¿ya? Y están relacionados. Los seres vivos con los seres no vivos se relacionan porque los seres no vivos permiten la supervivencia de los seres vivos. ¿Ya? Ahí está. Actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos, escriban su nombre y apellido y una vez que terminen le sacan una foto y me lo envían. Este es el ticket de salida. ¿Ya? Ticket de salida, nombre del alumno. La primera pregunta es, nombra un ejemplo de la relación observada entre un ser vivo y una cosa no viva. Se lo mostré al principio con unas imágenes del pez con el agua. Ustedes ahí tienen que ver y explicarme cuál es la relación que hay. Y después me definen de nuevo, ¿qué es un ecosistema? Lo vimos en clase. ¿Ya? Son las 14:35 a las 14:50 minutos quiero los tickets en el tablet. Desde ahora ya tienen 15 minutos para hacerlo. Voy y vuelvo. No entendí la pregunta. ¿Qué no entendió? La primera, ¿La primera no la entendiste, Sofía? Yo tampoco la entendí, profe. Ya, le explico de nuevo. Dice, nombra un ejemplo de la relación observada entre un ser vivo y una cosa viva. Al principio nosotros vimos cómo se relacionaba un ser vivo y una cosa no viva. ¿Qué ser vivo vimos al principio, Fabiana? ¿El? dijo el pez y el pulpo. Ya, el pez y el pulpo. ¿Y qué cosa no viva se relacionaba con el pez o el pulpo? El pulpo que le gustaba estar entre medio de la luz. Pero aparte, ¿cuál era el otro? El ser vivo el ser no vivo más importante que le servía al pulpo.
O al pez, en este caso. El agua. Ya, ¿y por qué? ¿Cuál es la relación que hay ahí? Para que estar allá. puedan morir. Ahí está la respuesta de esa. Y después definen qué es un ecosistema. Nada más que eso. El que yo no vi. Ya veré por qué. Ya, vamos ahora trabajando. Como un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Pues lo definimos con el Benjamín Pinto, lo vimos, es el lugar donde viven quién. ¿Quién vive en un ecosistema? ¿Qué tipo de seres? ¿Ya? Ahí está. Vivos. ¿Y qué más? Seres vivos y... Porque hay dos tipos de seres. Seres no vivos. Ya, vivos y perfecto. seres. Vamos trabajando. Profe, estábamos en ciencias, ¿cierto? Y en ciencias. Profe, mañana se entregan los libros. No, todavía no. Yo voy a dar la fecha de entrega de los libros. Le voy a mandar yo el ticket. Ya, ok. El que termina el ticket me lo manda al tablet, Profe, se desconecta y volvemos a las 3 de la tarde para la clase de matemática. Profe, mi mamá no está, se lo voy a enviar un poco más tarde. Ok, no hay problema.